Buenos días, mi nombre es Fernando de Dios, soy artista plástico y estoy aquí para hablar de mi intervención Vestigios en el Museo Etnográfico de Castilla y León, que arranca desde este mismo lugar y se desarrolla a través de la planta 0, la 1, la 2 y la 3. Mi trabajo se llama Vestigios porque hace alusión a todo nuestro pasado que está representado en un museo como este, en el que se nos habla de tradiciones, costumbres, religión, modos de vida, etc. Partimos de piezas desde 10 centímetros o 13 circulares a piezas de 2 metros cuadrados. Todos estos materiales son diversos, que puede ser un material como el óleo a materiales como el plástico, el cemento, etc. Su cometido no es suplantar ni tapar, sino acompañar de una forma respetuosa al protagonista en sí, que son las piezas que tiene el museo. Estos vestigios han llegado hasta nosotros y con ellos tenemos que seguir hacia adelante. Y cómo entendemos nuestro presente a través del pasado. Yo he utilizado un material en concreto para esta intervención que es el plástico, un elemento muy denostado, muy demonizado hasta ahora y que yo quiero ponerlo en valor y darle una segunda vida. Vemos un ejemplo aquí, que es esta pieza que está construida a través de distintos recipientes de plástico que se han ido transformando, deconstruyendo y volviendo a construir a través de elementos soldados entre sí, fundidos y por último patinados. Y enfrente tiene una pintura para establecer un diálogo entre las dos piezas y ponernos como sobreaviso de lo que nos vamos a encontrar en todo el museo, desde la 0 hasta la tercera planta. Y en la tercera planta también nos va a pedir otra pieza que lo dejo ya como incógnita para que presten atención los posibles visitantes. Nos encontramos en la sala 0 y aquí vamos a ver la primera intervención de toda esta muestra de vestigios. La primera pieza está en la vitrina a mi derecha. Esta pieza escultórica está realizada con plástico reciclado que proviene de bandejas de catering y se acaba con una pátina de cemento. Hace referencia a una pieza que había aquí de muelas, que es una cántara tradicional. Y a mi izquierda tenemos también una cerámica, pero en este caso arqueológica. Cada planta tiene una temática. En este caso, en la planta 0 nos está hablando del tiempo, del espacio, de las fiestas, de las costumbres. Una de ellas son muy comunes en toda Castilla y León, lo que llamamos mascaradas. Y aquí tenemos una muestra de las mascaradas de la zona de León, de Micerreyes, de un fotógrafo leonés que hizo una intervención aquí con una serie fotográfica diversa. Aquí me parece que hay unas 10 piezas y yo lo que hice fue sustituir una pieza que había aquí con una especie de yeti blanco que tenía 2 bastones y sustituí esa pieza por esta que tiene bastante en común por la textura, el color, con la pieza que tiene a la izquierda. Tenemos aquí un traje regional que es un traje regional de boda. Bien, elegí 2 piezas para acompañarla por el color y por la forma. En el caso de la izquierda, que guarda relación con el color, pero también con la forma curva, ovalada, haciendo referencia al útero materno, a la curva femenina. Y la pieza de abajo, que es cuadrada, al elemento ya terrestre, que el cuadrado nos remite a la tierra. Y volvemos a hablar de ritos, de costumbres. Tenemos un traje regional de la alberca, que este traje también valía como de maja, como de boda, con un montón de adornos. Y la otra parte, la masculina, con un traje taurino muy común a la zona de Salamanca. Y al fondo, una mascarada. Y yo seleccioné 2 pinturas pequeñas y sobre todo la derecha es la que más referencia hace a la imagen de la fotografía. Si nos fijamos un poquito, es como si fuera una estación de la propia fotografía. Lo curioso de esta pintura es que ya estaba ejecutada antes.
Ya concluimos con esta intervención, en la cual había 3 fotografías de las mascaradas de Micerreyes, y hemos sustituido la de la izquierda y la derecha por otras 2 pinturas, teniendo en cuenta sobre todo la fotografía del centro. Se puede apreciar lo que son las texturas de la fotografía reflejadas en las 2 pinturas. Nos basamos en la naturaleza, pero la propia naturaleza se autoimita a veces en ella. Nos encontramos ya en la sala primera, sala 1, y aquí esta sala está dedicada a lo que es la forma. Y en este caso estamos hablando de la estética en el mundo rural. Vemos diversos elementos que están labrados por gente sencilla, gente sin preparación artística, artesanos, que tienen una necesidad de expresarse. Somos humanos, somos seres sensibles. Yo he elegido estas 3 cajas vacías y he hecho una pieza de plástico y cemento. Y en esta vitrina hay 3 intervenciones. La primera la tenemos situada aquí, es una pieza circular de plástico reciclado y cemento que hace alusión a estas 2 fuentes de olivares. Pero además también hace un guiño al troquelado de las bocas de cerradura de llaves. Continuamos en la misma vitrina, en este caso hablamos del color, y como color he seleccionado una pieza de plástico sin pintar. Hace la referencia a las faltriqueras que pertenecían a los trajes regionales femeninos, y en la izquierda jugamos con la forma, con el volumen, y establece una relación con ese molde que hay circular para el queso. Y yo he elegido aquella pieza que es una pieza también circular, muy sencilla, de papel y cemento. En este espacio hemos seleccionado esta pieza para establecer la relación, el diálogo. Lo interesante de la colcha es el patrón que tiene y el color, bueno, además del formato, del tamaño. Y yo hice una pintura para establecer el diálogo, es una pintura de 2 metros sobre lienzo, y el guiño también es el color, pero no tenía que ser un rojo tan potente como esto, porque no tendría sentido, simplemente un pellizco de ese color para establecer el diálogo con la colcha. En este espacio establecemos un diálogo con una escultura que tengo a mi derecha, que hace alusión a la puerta que tengo a la izquierda, una puerta rural muy sencilla de formato, tradicional rectangular, pero la riqueza que tiene es la estructura geométrica y la policromía sobre esa estructura en relieve, que son como unos cuarterones de madera, pero no son los cuarterones al uso cuadrados o rectangulares, sino que son triangulares. Es algo inusual, me lleva a recordar elementos africanos, de la arquitectura y la cultura africana. Al fin y al cabo está todo unido, porque los adobes que utilizamos nosotros también se utilizaban en África, y está todo muy emparentado. Bien, pues yo resolví la pieza con una estructura de madera recubierta de cartón y cemento. Son 3 piezas y la última es un remate a modo de dintel de madera, pero no trata de ser una puerta al uso, sino es una abstracción del concepto de puerta. Bien, nos encontramos ya en la sala 2, que está dedicada al alma y el cuerpo, en la cual vamos a ver distintos elementos como son, en este caso, elementos de farmacia para curar el cuerpo, pero también hay elementos para curar el alma, como es la religión, de las creencias. Y estamos en la vitrina en la cual nos habla de la medida de la realidad. A mí lo que más me llamó la atención fueron los cuartillos que se utilizaban para la leche o incluso para el vino. Y las jarras de abajo, que vemos que todas tienen un hueco, que es la que marcaba la medida de ese recipiente. Pues bien, yo utilicé lo que son los bricks de leche, estableciendo una estructura más bien geométrica, pero con un resultado orgánico y con una pátina de cemento. Bien, continuamos en la sala 2 y en esta vitrina nos está hablando de la transmisión oral y escrita. Bien, yo de todo esto me fijé no en la estructura, sino en el colorido y en el material, lo que es el hueso, y seleccioné esta pieza por ese colorido, por la forma orgánica
y por esos grutescos que también en el espacio en el que nos está hablando, pues de la transmisión también escrita. Bien, pues en este caso tenemos este expositor, esta vitrina con este muestrario de sombreros, de gorritos de niños, que se utilizaban para evitar el mal de ojo. Consistía en que para desplazar el mal de ojo que le podían echar a los bebés por envidias, se fijaran más en el sombrero, en el gorro, en este caso, no sombrero, en el gorro, que en el rostro del niño. Son tan ricos en color y en forma que yo seleccioné una pintura oval en la que se conjugan ese conjunto de colores. Llegamos ya a la tercera planta, que es dedicada al barro. Bien, pues aquí vemos esta vitrina que nos está hablando de los materiales y de los oficios y las técnicas. El barro como elemento constructor, pero también tenemos una serie de útiles, que son los moldes para realizar los adobes, y las herramientas para extraer el barro. Bueno, pues yo decidí traer para acompañar esta vitrina una pintura y una escultura. En el caso de la pintura, que hace un guiño al claroscuro de las oquedades de los palomares, a la mezcla del barro y los cañizos, el ripio, todas las diferencias de los diferentes paramentos utilizados con el barro, o sea, resueltos con el barro. En este caso es esta pintura, que tiene un paralelismo muy claro con lo que digo de arriba y con esta fotografía, con ese juego de luces, sombras y color, y en este caso con los materiales, donde nos habla de los materiales, es una pequeña escultura realizada en plástico reciclado y cemento. Seguimos en la planta 3, en este caso la vitrina nos está hablando de la muerte. Entonces, en estos recipientes se llenaban de sal, se colocaban encima del vientre del difunto. Esto evitaba que se fuera el espíritu y absorbía las humedades y los olores de la putrefacción. Bien, pues yo elegí unas pinturas para acompañar los platos que fueran irregulares, porque vemos platos rotos, y sustituí 4 piezas de olivares por 4 pinturas mías. No quería que hubiera color, porque el protagonista del color ya lo tenía en los propios platos, y lo que jugué era pues, con ese perfil irregular y con la transparencia de la pintura, del color, también con esa alusión etérea también incluso al espíritu. Y en esta otra parte tenemos una pieza que es Silvio de Osario. Elegí 2 piezas de un elemento ya que ha acabado su función, pero siempre intento dejar una pista, y aquí hay una pista de dónde viene esa pieza. Aquí tenemos un muestrario y entre ellos he dispuesto 3 piezas realizadas a partir de lienzo endurecido, modelado y acabado con una pátina que recuerda al óxido, pero también nos puede recordar al propio barro, o incluso a un pellejo de vino. Y por fin llegamos al final para concluir toda la intervención de vestigios con una pieza final que volvemos a hablar con el mismo elemento, que es el plástico, y en este caso es una escultura que hace referencia a todo, al volumen y a la forma que tenemos detrás justo, que son las ánforas de barro, a la pila bautismal que tenemos aquí y a la fotografía que nos habla allí de la Torre de Babel, que al fin y al cabo somos todos nosotros, la sociedad en la que vivimos, cómo nos relacionamos, cómo nos construimos, cómo nos destruimos. Pues bien, esto es una alegoría, esta pieza es una alegoría a todo ello y nos recuerda cómo los elementos sirven en un tiempo y dejan de servir. Por eso yo he tratado de que un elemento tan poco, o, como diría yo, importante o tan sencillo como es un plástico, podamos reutilizarlo. También nos recuerda cómo trabajaban los alfareros, cómo erraban los alfareros, aglutinaban o iban depositando las piezas que no valían sin cocer, unas encima de otras, amontonadas, y nos habla de todo ese proceso de acierto y error. Más que acierto siempre tenemos errores, que es como aprendemos la vida. Y cómo aprendemos a mirar también todo aquello que no nos enseñan a mirar. ¿Qué es lo correcto, qué es lo incorrecto? ¿Dónde está la belleza, dónde no está la belleza? En lo informe también está la belleza.